Antes de la clase, más bien antes de la oración, en la clase del hermano Toño, él estaba mencionando que nos preparamos para venir el primer día de la semana para estar juntos, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y mencionó él, no es que tengamos que ir a la reunión, sino que queremos ir a la reunión. Queremos ir a la reunión. Queremos estar con nuestros hermanos para poder decir amén a las oraciones, para poder unir nuestras voces cuando estamos cantando himnos de alabanza, como también lo pidió en la oración hace unos momentos el hermano, que estamos aquí reunidos con el propósito de adorar el nombre de nuestro Dios con las cosas que hacemos, la oración, poder decir amén a estas cosas que se han pedido o se han agradecido, y participar de la mesa del Señor, recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y traer algo de lo mucho que Él nos bendice en lo material o en lo económico, pero también poder escuchar la palabra y ser edificados en ella. Por eso se me vino al pensamiento estas cosas por el mensaje de esta mañana. El cristianismo es una vida maravillosa. El cristianismo es una vida maravillosa. Y si alguien nos preguntara en qué consiste esa maravilla, o por qué es maravilloso, ¿verdad? Bueno, necesitaríamos también entender y comprender lo que significa el adjetivo maravilloso. Maravilloso significa algo extraordinario, algo excelente, que en la reunión, en la vida del cristiano, se mira, se logra. Cuando estábamos sin luz espiritual, cuando estábamos alejados de Dios, veíamos solamente las cosas materiales como algo de quererlo hacer, de querer participar, ya sea en alguna fiesta, en alguna algarabía que tuviéramos, ¿verdad? Pero no, a lo mejor no pensábamos en el gozo o de participar juntos cuando nos reunimos como iglesia. Cuando empezamos a comprender el Evangelio, cuando empezamos a entender, cuando estamos absorbiendo y miramos la necesidad que hay en cada uno de nosotros, o que había en cada uno de nosotros cuando aún no respondíamos a la invitación del Señor. Bueno, esto surge precisamente por el oír el Evangelio. Entonces, ¿por qué es maravilloso? Bueno, es maravilloso porque dice la Escritura que Dios mostró su amor para con nosotros, aún siendo pecadores. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Leemos textualmente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo extraordinario, es algo maravilloso de que Cristo haya muerto aún que nosotros fuésemos pecadores. Dios, la deidad, no esperó a que el hombre empezara a portarse bien delante de él, no, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este versículo tan famoso, tan repetido, que es del Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de entrada, cuando podemos entender estos versículos, tanto lo que escribe Pablo a los romanos como el apóstol Juan, su evangelio, podemos mirar lo extraordinario que es el resultado de obedecer al Señor. Nosotros estábamos, lo excelente o lo sobresaliente que podemos mirar en que el cristianismo es algo o es una vida maravillosa, es que nosotros estábamos separados de Dios. Estábamos separados. Dice, estábamos separados, y estar separados de Dios significa que estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1 en delante, leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de las tinieblas. Dice, y dice el apóstol Pablo se incluye él, ¿verdad? Él está diciendo en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, merecíamos el castigo, y el castigo es la separación, la muerte eterna, ¿verdad?, en la que se está separado de Dios por siempre. Pero Él nos dio vida cuando oímos el Evangelio, cuando lo obedecimos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en los primeros 2 capítulos, él habla de que tanto judíos como gentiles, todos son pecadores, todos. Y nada más para tener una idea o recordemos que cuando Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, prácticamente hizo 2 divisiones de la humanidad: el pueblo de Israel y el resto del mundo, es decir, todos los pueblos allí en ese resto. Y Pablo dice, ¿verdad?, todos son pecadores. En el capítulo 3 y versículo 9 también de la carta a los romanos, el apóstol Pablo se hace una pregunta: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Es decir, somos los judíos, hablando Pablo, ¿verdad?, porque Pablo era judío, ¿somos mejores nosotros que el resto del mundo? En ninguna manera. Pues ya hemos anunciado o ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y luego sigue diciendo en el versículo 10 de Romanos 3 y hasta el versículo 23, ¿verdad?, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron mentirosos. Dice, veneno de áspides hay en su garganta, ¿verdad? Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la consecuencia de ese pecado? Bueno, el pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa
no puede ir el hombre a Dios porque está la barrera del pecado. Leemos en Isaías capítulo 59 y versículos 1 y 2, ¿verdad? Allí el pueblo de Judá oraba, clamaba a Dios, y ellos veían que Dios no les respondía. Ellos veían que no escuchaba a Dios las oraciones. Y el profeta Isaías les dice, con una exhortación fuerte, dice: no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Y luego dice: ni se ha agravado su oído para no oír. Dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Dice: y vuestros pecados han hecho que el rostro de Dios voltee a otro lado para no oír las súplicas que ustedes hacen. Dice: pero no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados. Bueno, entonces, sabemos nosotros que cuando Dios escogió al pueblo de Israel, después de haberlo sacado de la tierra de esclavitud de Egipto, y que los llevó al desierto, y allí les entregó la ley, les entregó todas las instrucciones para que hicieran el tabernáculo, les dio las leyes. Y en Éxodo 19 y versículo 5, Dios les dice: ustedes son mi pueblo escogido, ¿verdad? Dice: no porque sean mejores que otros pueblos, ¿verdad? Dice el versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Se fijan ustedes aquí? Y dice: ustedes son mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y el apóstol Pablo, regresando a la carta a los romanos, está diciendo: tanto judíos como el resto del mundo son pecadores, están en pecado, viven en pecado, y el pecado los separa de Dios. Así que el cristianismo es una vida maravillosa, y es maravillosa porque, ya lo dijimos, ¿no?, porque Él nos da vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos permitió acercarnos cuando estábamos alejados de Él. Cuando oímos el Evangelio, cuando creímos ese mensaje, cuando confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando nos arrepentimos, y sobre todo cuando fuimos bautizados en agua, y Dios nos dio el perdón de pecados y nos dio el don del Espíritu Santo. Nuevas criaturas somos. Entonces, vamos a mirar cuatro puntos del cristianismo. Es una vida maravillosa. El primero de ellos es: ¿por qué es maravilloso el cristianismo? Por la providencia de Dios. Por la providencia de Dios. Esta palabra providencia significa la disposición anticipada que conduce a un fin, a un objetivo, a una meta. Eso es lo que significa la palabra providencia. La disposición, en este caso, que hay de Dios, ¿verdad?, para conducirnos, pero anticipado desde mucho antes de que nosotros existiéramos, para conducirnos a un fin. ¿Y cuál es ese fin? ¿Cuál es ese propósito? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Tito capítulo 1 y versículo 2 nos dice
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí está la providencia, esa disposición anticipada, es decir, antes del principio de los siglos. Ya el apóstol Pedro también lo había mencionado acerca de la salvación, lo que Dios dispuso, lo que Dios propone para el hombre en su primera carta que escribe Pedro, 1 de Pedro capítulo 1 y versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? El apóstol Pedro escribiéndoles a la iglesia allá en la dispersión, en los que estaban en el Ponto, en el Bitinia, en Capadocia, ¿verdad? Les dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y no con metales preciosos como oro o plata. El apóstol Pedro dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor a nosotros en estos postreros tiempos. Antes de Génesis 1.1, ¿verdad? Antes de Génesis 1.1, es decir, desde la eternidad, Dios ya tenía preparado a ese como cordero que es nuestro Señor, preparado para venir y redimir al mundo que todavía no existía, todavía no había nada. Por eso leímos ahí en Tito capítulo 1 y versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, es decir, antes del principio del tiempo. Por eso Génesis 1.1, ahí se inicia el tiempo, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí empieza el tiempo. Pero atrás está, por decir algo, la eternidad, ¿verdad? No que el tiempo no entra en la eternidad, ¿verdad? Porque la eternidad, ¿verdad?, es algo que pertenece a Dios y es a donde Él nos quiere llevar. Por eso también el cristianismo es una vida maravillosa. El Señor preparó o está en los cielos para recibirnos. En 2 de Timoteo capítulo 1 y versículos 9 y 10 dice, ¿quién nos salvó? Por eso es maravilloso el cristianismo. Los que estamos en Cristo, ¿verdad? Es porque Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no creamos que por lo que hayamos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Otra vez está aquí, desde antes antes del tiempo, en la eternidad, ¿verdad? Entonces, Dios determinó, ¿verdad?, con ese conocimiento anticipado, ¿verdad?, preparó o se propuso, ¿verdad?, su providencia para que nosotros llegásemos a un fin, y ese fin es tener la vida eterna. El hombre, ¿verdad?, fue creado por Dios para estar con Él, para vivir con Él. Pero desde el principio Dios lo condicionó. Si ustedes recuerdan, Dios le dice a Adán, ¿verdad?, de todo fruto de los árboles que hay en el huerto comerás, menos del fruto que está en el centro del huerto, el fruto del árbol del bien y del mal. No comerás de él. Y le dice, ¿por qué no? Dice, porque el día que de él comieres, morirás.
Y algunos escépticos dicen, bueno, pues, comieron y no murieron. No, sí murieron. Murieron espiritualmente, fueron separados. Y Dios los echó fuera del paraíso. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? Ahí en Génesis 3, ¿verdad? Como el versículo 20 me parece, ¿verdad? Dice, en el consejo divino, ¿verdad? Se dice, he aquí el hombre es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y para que no alargue su mano y tome del fruto de la vida y viva para siempre, puso el Señor allí querubines, ¿verdad? Y una espada revoloteando, encendida para todas partes, para que no cruzara el hombre y tomara del árbol de la vida. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí Dios nos señala el camino de la salvación. ¿Qué sucedería? Nada más preguntémonos, ¿qué pasaría si el hombre tratara de cruzar esa espada que revoloteaba, esa espada encendida que revoloteaba hacia todos lados, que daba vuelta para todas partes? Moriría. Bueno, y moriría porque iría a tomar del árbol de la vida. Bueno, para tener y vivir, tener la vida eterna, para vivir para siempre, necesitamos morir. Necesitamos morir. Y morimos al pecado. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo morimos al pecado? Morimos al pecado cuando aceptamos el Evangelio. Cuando lo oímos, cuando lo creímos, cuando creímos ese mensaje, cuando aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo confesamos delante de los hombres, nos arrepentimos y nos bautizamos. Y es decir, al morir, nosotros fuimos sepultados en las aguas del bautismo. Fuimos sumergidos. Por eso Romanos capítulo 6 y versículos 3 y 4, ahí habla de esto, ¿verdad? ¿O no sabéis, dice Romanos 6, 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, pues que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces, esa es la providencia de Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, cuando estabais separados de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos el Evangelio en toda su pureza. No consistió en repetir una oración o en decir y recibo a Cristo en mi corazón. No consistió en eso. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que debemos de creer en Jesucristo, que debemos de creer el mensaje, debemos de confesarlo delante de los hombres, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados. Y ahí está en Hechos 2, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro, ahí en aquel Pentecostés, el apóstol Pedro predica el Evangelio, cuando se dan cuenta de lo que Pedro ha predicado, ellos creyeron en Jesús, ¿verdad? Se arrepintieron, ¿verdad? Confesaron a Jesucristo, ¿verdad? Y fueron bautizados. Pero si ustedes me dicen, pero ahí no dice nada de eso, ¿verdad? Dice, cuando Pedro termina la predicación, el versículo 37 de Hechos 2 dice, al oír esto, compungidos de corazón, ahí está el arrepentimiento, dijeron a Pedro y a los demás, ¿ahora qué haremos? Hemos dado muerte al Hijo de Dios, es decir, aceptan que Él era el Hijo de Dios. Y están compungidos, se han arrepentido y dice, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y esto lo hicieron. Entonces,
el cristianismo es una vida maravillosa porque está la providencia de Dios. Pero además, Dios desarrolló un plan. Dios desarrolló un plan. Hablábamos hace unos momentos de cómo el hombre desobedeció a Dios y tomó del árbol del bien y del mal, y comió cuando le dio la mujer de él, y allí murieron, fueron separados de Dios, ¿verdad? Y entonces dice Génesis 3:15, cuando en el capítulo 3 está diciendo, le dice a Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieses? Dice, la mujer que me diste me dio y yo comí. Él no aceptó su culpa. Él está diciendo como si la culpa fuese de Dios. Tú me diste esta mujer y esta mujer fue la que me dio el fruto. Y entonces va con la mujer, ¿verdad? Y la mujer dice, la serpiente me engañó. En el versículo 15 de Génesis 3 viene la consecuencia de esa desobediencia contra la palabra de Dios, contra el mandato de Dios. Le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente, la de la mujer, y tu simiente. Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto así fue, ¿verdad? Cuando Cristo fue crucificado, es cuando la serpiente mordió en el calcañar al Señor o a la simiente de la mujer. Pero cuando Él resucitó, le dio en la cabeza a la serpiente, le quitó todo el poder, que es el pecado, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de 1 Corintios 15, verdad? ¿Dónde estaba, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte ya que el pecado es el aguijón de la muerte, y Dios por nuestro Señor Jesucristo quitó todo ese poder. Pero leamos lo que dice Efesios capítulo 1, y en el versículo 3, del versículo 3 hasta el versículo 7, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Otra vez aquí está, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Luego el versículo 6 dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. El versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y es lo que dijo en el versículo 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, miramos el amor, el cristianismo es una vida maravillosa porque está la providencia de Dios, porque Dios desarrolló un plan, ¿verdad? Y el tercer punto es que en ese plan había la necesidad de un sacrificio que satisfaciera las demandas de la ley de Dios.
Y cuando leemos Juan 3:16 otra vez, ¿verdad? Que ya lo mencionamos hace unos momentos, ¿verdad? Cuando está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y en la carta que Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 5 en delante, el apóstol Pablo está exhortando en su carta, recuerden, esta carta está escrita desde la prisión y les está escribiendo a los filipenses, ¿verdad? Para que sigan el ejemplo primeramente del Señor y después de Tito y después de Filemón, ¿verdad? 3 ejemplos allí que debemos de seguir, ¿verdad? En nuestra carrera, en nuestra vida como cristianos. Pero en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en delante, está hablando del ejemplo que está en Cristo. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó. Y vino y tomó la forma del hombre, ¿verdad? Y sufrió la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué más ejemplo a seguir tenemos? ¿Qué ejemplo tan sublime, ¿verdad?, se encuentra allí en Cristo? Cristo hizo todo por nosotros. Ese sacrificio de Jesucristo satisfizo a Dios. Él quedó ya complacido. Si ustedes leen Isaías capítulo 53, y desde el versículo 1 hasta el versículo 10 está hablando de Jesucristo, pero está diciendo, está diciendo el profeta, dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no enmudeció y no abrió su boca, Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso está hablando de Cristo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Pero en el versículo 11 dice el profeta: y verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De quién? ¿De cuál alma? Del alma de aquel cordero, de aquel hombre, de ser que fue crucificado, que fue sacrificado como un cordero. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Y luego dice allí: y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Es decir, como el hombre no puede cumplir la ley de Dios, ni hubo, aparte de Jesucristo, ni hubo en tiempo pasado quien cumpliera la ley de Dios. Ni hay en nuestro tiempo, en tiempo presente, no hay alguien que cumpla la ley de Dios. Ni habrá en el tiempo futuro quien cumple la ley de Dios. El Señor la cumple por nosotros. El Señor la cumple por nosotros. Según de Corintios capítulo 5 y versículo 21, leemos allí: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? El Señor, Cristo. Dice: por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en Él. Y hacer justicia es el cumplimiento de la ley, el cumplir la ley. Él la cumple por nosotros. Nosotros la cumplimos en Cristo cuando somos crucificados juntamente con Él, cuando nos bautizamos. Otra vez, Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Ahí estamos muriendo con Él. Luego, como morimos ahí con Él, dice el versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
Somos sumergidos cuando confesamos a Jesucristo que Él es el Hijo de Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, habiendo creído el Evangelio, el mensaje y sabiendo que Él es el Hijo de Dios. Somos sepultados en las aguas y salimos de esa agua. Y Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos da el don del Espíritu Santo. Un nuevo espíritu está en nosotros. Ahora buscamos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Vivimos en este mundo, sí, pero no pertenecemos a este mundo. Caemos en pecado, sí, pero no vivimos en pecado. Es diferente. Antes de recibir yo el Evangelio, antes de que tú recibieras el Evangelio, vivíamos en pecado. Pero cuando oímos el Evangelio, nuestros pecados fueron quitados de nosotros. Pero dice el apóstol Juan en su primera carta, todos cometemos pecado. Todos cometemos pecado. El que dice que no tiene pecado, que no peca, es un mentiroso. Por eso en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Pablo, sino por todos aquellos que están lejos. No solamente en distancia, sino también en tiempo. Esa carta fue escrita ya en el primer siglo y nos alcanza a nosotros. Así que cuando caemos en pecado, vamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo. No necesitamos a nadie más para que perdone nuestros pecados. Solamente en Jesucristo, solamente Dios perdona nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Así que desarrolla ese plan y viene la necesidad de un sacrificio, y ese sacrificio debería de dar satisfacción al Padre Celestial, como dio satisfacción a Dios. Así que ya no hay necesidad más de sacrificios, ¿verdad? Ya no hay más necesidad de sacrificios. Cristo hizo el único sacrificio. No como los sacrificios que hacían el pueblo de Israel, allá en Hebreos, que menciona en el capítulo 10, ¿verdad? Cuando dice que todos los días están ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10 y versículo 18, 19 y 20 por ahí. Y el último punto es, primeramente recuerden, la providencia de Dios, un plan, el desarrollo de un plan, la necesidad de un sacrificio y la necesidad de un mensaje. Y ese mensaje es el Evangelio. Cuando el Señor iba a ascender a los cielos, le preguntan los apóstoles: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1 y versículo 7 y versículo 8. Y el Señor le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicarán el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y luego el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Así que el cristianismo es una vida maravillosa. Y el hermano decía, nos preparamos incluso desde el sábado, ¿verdad? Preparamos la ropa, ¿verdad?, que vamos a llevar el día de mañana, decimos el sábado, ¿verdad? Y venimos a reunirnos como iglesia porque queremos estar juntos para decir amén a las oraciones de gratitud y de petición.
para poder ser alimentados con la palabra, tanto en la clase como en la predicación, para poder decir amén a las oraciones, para poder cantar himnos de alabanza, para poder recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando participamos de la mesa del Señor, y también para regresarle, para darle a Él, para la obra del Señor, para la predicación de la palabra, nuestra ofrenda, en la cual Él nos bendijo toda la semana anterior. Así que la predicación es el llamamiento que Dios hace para que le aceptes, para que lo confieses, para que te arrepientas, para que te bautices. Pero cantamos un himno, cantamos un himno.